Ya lo he puesto yo. Vale. Gracias. Un poco sobre cosas de la intubación, que es verdad que se nos vaya recordando y repasando, sobre todo el acto en sí de intubar, pero ir un poquito más allá, ¿no? Y ver pues otras circunstancias que se pueden dar en la intubación, o sobre todo después a la hora de extubar, que a veces nos lo dejamos un poquito más en segundo plano. Entonces, inicialmente os hablaré de la intubación en paciente despierto. Es algo que hacemos poco, pero que alguna vez se ha hecho. Y luego también cómo preparar una extubación bien y qué tener en cuenta, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Entonces, empezamos por la intubación en paciente despierto. Como os decía, es verdad que se hace bastante poco, pero realmente es el gol estándar en intentar asegurar la vía aérea en los pacientes que tienen la vía difícil. Y la verdad es que es una técnica que tiene bastante buena seguridad, perfil de seguridad y tasas de éxito. Pero como veis, al menos en los registros que me estoy centrando para hacer la revisión, se utiliza muy poquito. Entonces, tenemos varias formas de hacerla. Al final es muy similar a hacer una fibro, ¿no? Se puede hacer con un broncoscopio flexible, con el glide que tenemos aquí en la UBIR, o también se pueden combinar ambas técnicas, como veis en la imagen. Es verdad que todas tres son muy seguras, pero la del broncoscopio, en un paciente que tiene una apertura muy limitada de la boca, es la que se recomienda, ¿de acuerdo? La más segura en este sentido. Entonces, en el paciente despierto hay que tener en cuenta varias cositas. Lo inicial es cuándo realizarla y cuándo no. Pero indicaciones absolutas no hay, más que el paciente se niegue a hacérselo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí que no hay tutía, no podemos hacerla. Luego, las relativas, las que podéis ver aquí, si tenéis alergia a la medicación que se usa, evidentemente, que el paciente esté sangrando por vía respiratoria o que no colabore lo que necesitemos. ¿Cuándo la vamos a usar? Pues, lógicamente, cuando veamos que la intubación puede ser difícil y que tengamos realmente un problema si sedamos y relajamos al paciente sin poder luego despertarlo y nos quedemos sin una vía aérea segura. También es verdad que en factores anatómicos de la propia cara nos pueden hacer pensar que mejor intubarlo con sedación superficial. Y nada, eso es usar un poco el sentido común, ¿vale? No, más allá de esto, las indicaciones creo que son de lógica y igual, no sé si es verdad que lo usamos poco, pero bueno, aquí es verdad que los adjuntos tienen mucha experiencia y siempre a malas se puede llamar anestesia, pero es una opción que podemos tener en mente. Entonces, ¿cómo se usa? Hay guías específicas para esto de la Sociedad de Vía Aérea Difícil. Entonces, lo más importante siempre a la hora de hacerlo es primero que tengas el apoyo y el equipo necesario, que haya enfermería y si puede ser que haya un segundo médico a la hora de intubar y la colocación. Hay distintas formas de colocarse a la hora de intubar a un paciente desde delante, tenemos una fibra cara a cara con el paciente o desde detrás. ¿Vale? Evidentemente, ambiente óptimo, el equipo todo listo y siempre oxigenar, que ahora vemos cómo. Y lo más importante, aunque es una chorrada, ¿vale? Que el operador esté siempre alineado con, evidentemente, lo que vaya a usar para intubar, light o fibro, pero también con el paciente y la pantalla, que no nos quede la pantalla detrás, al lado, que tengamos que girar la cabeza, sino que en un mismo plano de visión veamos las tres cosas, paciente, pantalla y la herramienta que vayamos a usar. ¿Vale? Entonces, los pasos a seguir para intubar despierto, evidentemente, igual que intubar normal, digamos, preposicionar al paciente, lo más seguro, lo más cómodo, evidentemente, es el alto flujo, ¿vale? No sé si queramos luego intubar por la nariz, pero lo que se recomienda es alto flujo inicialmente. Anestesia tópica, como hacemos en fibros con lidocaína en spray, en este caso al 10%, y sin miedo. Aquí hablan de 20-30 sprays en base de lengua, en los pilares amigdalinos. Si hay intubar por vía nasal, usaremos otro tipo de anestesia tópica. Y vemos que en caso de que haya mala respuesta, pues siempre puedes ir haciendo chus hasta un máximo de 10 miligramos por eso. Pues entonces, recomiendan también siempre antes de intubar y todo, comprobar que esté todo dormido, pues meter un poco el fibro, tocar, a ver cómo reacciona el paciente.
Con lo que respecta a la sedación, hay algún matiz, por ejemplo, el Remifent, aquí como lo usamos como si fuera una inducción rápida para intubar, pero es verdad que aquí no nos recomiendan el Propo, ¿vale? Intentar, si se puede, evitar también la ketamina y el midazolam usarlo siempre que haya un segundo médico, en este caso habla de anestesista. Es verdad que se podría usar con uno solo, pero todo forma parte un poco del contexto de seguridad, ¿vale? Entonces podemos usar Remi y Mida para hacer la intubación en paciente despierto. Esto tiene la gran ventaja que al final, a la que veamos que la cosa no tira bien, el paciente siempre tiene respiración espontánea, podemos echar para atrás y es totalmente seguro. Evidentemente, el último paso pues ejecutar la técnica, ¿no? Intentar seleccionar el tubo traqueal más adecuado para el paciente, igual que en las filos, el paciente siempre reclinado, no estirado del todo, sino en 45 grados, más o menos, y que lo que decíamos, que el operador lo pueda ver todo en uno sin tener que girar la cabeza, sin nada, es decir, que es importante el ambiente controlarlo y tenerlo todo en un plano de visión. Y luego, claro, evidentemente cambiar la técnica si es un glide o es un filo o se usa la técnica combinada. Es un poco una foto global de una técnica que usamos poco, ¿vale? Pero que la verdad es que se podría usar más. Entonces, luego lo que quería también hablaros un poco, una vez ya hemos hecho esto, es hablar de la extubación, ¿vale? La extubación en pacientes sobre todo respiratorio, que puede llegar a ser compleja. Entonces hay aquí una revisión bastante bien hecha de un grupo que es como internacional, canadienses, suizos, etcétera, que nos habla de las complicaciones y hay que tener en cuenta a la hora de extubar. El 13% de las extubaciones que se realizan pueden tener complicaciones inmediatas. No quiere eso decir que sean graves y que se tengan que reintubar. De hecho, la tasa de reintubación es bajita. Pero es verdad que las más frecuentes siempre tienen a ver con la recuperación de la saturación, que el paciente esté muy hipoxémico, en el insuficiencia respiratoria, pero es verdad que cuanto más crítico está el paciente, más riesgo tenemos. Entonces, ¿qué complicaciones se pueden dar aquí cuando extubamos? Todo lo que tenéis a la derecha. En amarillo puse lo que aquí más o menos podemos dar, ¿vale? Desde una extubación accidental, que ya veremos que la mayoría son por el propio paciente, de hecho el 80% son por el paciente que se puede llegar a extubar y alrededor del 15% son por accidentes, de las que se dan. Luego temas laringios, desde lesiones laringias, espasmos, edemas, nos podemos encontrar también por esto, un aumento del esfuerzo inspiratorio, un poco también sentido común, ¿de acuerdo? Y especial atención a los pacientes que son obesos. Está bastante bien definido que el punto de corte es 30 de IMC. Estos pacientes, la verdad es que son los que realmente tenemos que ir con cuidado y estar bien seguros de poderlos extubar sin problemas, intentar reducir la tasa de complicaciones. Entonces, primero hablo un poco de las complicaciones que se pueden dar, como os decía, lo más importante o lo más frecuente es la resolución de vía aérea, y luego hay un par, sobre todo una que me resultó curioso, que yo creo que no la he visto nunca, el edema pulmonar postobstructivo. Esto se da cuando extubamos al paciente y de repente empieza a hacer esfuerzos inspiratorios contra una vía aérea cerrada, que lo que hace al final es alterar un poco las fuerzas de Starling que llegan hasta los capilares pulmonares y las presiones de llenado del corazón. Al final, una presión intratorácica negativa, no efectiva, te altera todo un poco hasta la hemodinámica y los equilibrios de presiones del tórax. Entonces, ahí lo que se produce es un trasvasamiento del líquido hacia el intestino y hacia alveolos. Esto lo veremos cuando extubemos y el paciente empiece con mucho esfuerzo inspiratorio, taquipnéico, desaturar. Y una cosa que es un poco más característica de este tipo de complicaciones es el esputo, un esputo más del líquido, pero rosáceo, como sanguinolento. ¿De acuerdo? El manejo de estos es como un edema de pulmón, la verdad es soporte. Si el problema es que tenemos demasiada presión negativa intertorácica, esto se soluciona con presión positiva, una CPAP como podríamos hacer también en urgencias con un edema de pulmón, diuréticos si es necesario y evidentemente oxigenoterapia. ¿De acuerdo? Está bien descrito, no hay muchos casos, sobre todo es más frecuente en pediatría, pero es verdad que existe y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esto veremos cómo se puede evitar, ¿no? Esto si antes analizamos el tipo de paciente, estamos preparados, pues se podría evitar. Y lo que os decía, extubaciones que no estén planificadas,
pues la mayoría son de los propios pacientes que se sacan el tubo y hasta 12% podrían ser accidentales pues, por el personal que trabajamos con estos pacientes. Luego, ¿cómo podemos intentar evitar estas complicaciones? Hay un par de técnicas que he encontrado que no me parece que sean muy descabelladas y ponen avanzadas, pero la verdad no son muy difíciles. Uno es el test de fuga, que la fuga es el principal problema que podemos tener luego con un tubo, pues ahí nos puede servir como ventaja. Simplemente consiste en deshinchar el balón y ver que haya una buena fuga. Esto realmente es bastante lógico, ¿no? Esto es el balón y fuga todo el aire del tubo. Esto es que no hay al menos no hay una obstrucción significativa o un edema laríngeo significativo que luego te pueda impedir la respiración espontánea. Es verdad que es mejor para descartar la obstrucción y identificar a los pacientes que puedan ir mal, pero no nos descarta tampoco, bueno, es poco sensible, bueno, es moderadamente sensible y es bien específico. ¿Qué podemos hacer para aumentar un poquito la sensibilidad? Una eco, ¿vale? Con la eco a nivel de cuerdas, simplemente en eje axial hacemos eco en cuerdas y lo que vemos es el aire que queda, digamos, aquí estaría el transductor y el aire que queda hasta llegar a las cuerdas vocales que genera una columna luego de sombra ecoica y esta amplitud se ha visto que es bastante buena predictora de una extubación que va a ir sin problemas o una extubación que se puede complicar. La medida de esta columna de aire, lo óptimo sería que fueran de más de 6 minutos y medio o que cuando deshinchamos el balón o lo hinchamos, la diferencia entre las dos es la menor de 0,8, ¿de acuerdo? Si hay poquita columna de aire, lo que nos indica es que puede haber bastante edema y que la extubación puede ser de riesgo. No significa que no la podamos hacer, pero que tenemos que estar preparados porque puede ser de riesgo. Yo la verdad es que esto nunca lo he visto hacer, pero me parece interesante. Están las guías de vía aérea difícil en el apartado de extubación y no parece que sea muy complicado, sobre todo el test de fuga, que esto sí que creo que los fisios y compañeros lo tenemos por la mano. Luego, cuando hay bajo riesgo, la extubación que hacemos aquí, incluso una prueba en T, que sabéis desconectar el tubo al más, que esperar unos minutos, realizar una gasto, que hay un buen intercambio y extubar tranquilamente. ¿Vale? Esto sería un paciente de bajo riesgo, pasos que hay que seguir. Esto luego os lo cuelgo y os lo paso también en el documento. Y luego lo que nos importa más es cuando el paciente, pues vemos que ya tiene factores anatómicos, ya que es difícil, que puede tener un mal manejo de secreciones. Lo primero es preguntarse si es seguro sacar el tubo, ¿no? Porque si no es seguro, pues como que no lo vamos a sacar. Y si es seguro, se puede hacer una extubación cuando ya, como hacemos aquí, cuando el paciente ya está despierto, o aplicar técnicas avanzadas. Estas aquí creo que no usamos mucho, pero es verdad, las menciono rápido. Lo que se puede hacer antes de extubar completamente, algunos autores hablan de hacer un intercambio por mascarilla laringia para proteger vía aérea. Dicen que es menos incómodo que el tubo. Se me hace difícil imaginar cómo ser cómodo estar despierto con una mascarilla laringia, pero bueno, esto es lo que dice. Y que esto te asegura que tienen pacientes que tienen muchísimas secreciones, que tienen sangrados sobre todo en cavidad bucal, quirúrgicos de otorrino, pues que nos podría ayudar y nos salva ahí la vía aérea. La técnica del remifentanilo, también un poco de sentido común para el remifentanilo, al final lo que hace es un poco atenuar los efectos del estrés que genera la extubación, y esto en pacientes sobre todo postquirúrgicos, neurológicos, cardiológicos, que queremos evitar que queremos evitar que se pongan taquicárdicos, hipertensos, nos puede ayudar a que el paciente esté más tranquilo y evitar complicaciones tanto de la propia extubación como del proceso que haya llevado a la intubación, que podría ser una cirugía compleja. Y lo que me parece más interesante es el 3, que es usar el catéter de intercambio. Esto es simplemente, antes de extubarlo, poner un catéter finísimo, que es el catéter de Cook, que ahora os pondré un vídeo. Esto lo que hace es asegurar la vía aérea. Entonces, simplemente se trata de ponerlo dentro del tubo hasta 25 centímetros, nunca más de 25 centímetros, porque la verdad es que es bastante irritante. Y más allá de esto, bueno, el vídeo es del tubo o algo así, ¿vale? Pero la imagen es parecido a una froga, pero más finita y bastante más larga. Hay que prepararlo bien, esto lo tenemos aquí. Y entonces, poner el tubo, ¿de acuerdo? Veis que es muy largo, pero lo que se recomienda es que nunca pase 25 centímetros, porque más o menos se calcula que ahí está la carina, que de hecho cuando metes el tubo ya se nota resistencia. Y luego
nada, ir sacándolo. No tiene mucho misterio, la verdad. Meter la clave 25, desinchar el balón, sacar el tubo, ¿verdad? Y meter dejarlo ahí. Es un... Ah, no, esto si tuviera que volver a intubar, pues ya tenemos una guía. Es como si fuera una intubación un poco con una froga. ¿De acuerdo? Lo único que sí que está escrito que esto en pacientes dormidos, pues no les, bueno, despiertos, perdón, no les provoca tanta irritación ni como el tubo ni como una froga y que realmente lo toleran bastante bien. Eso dice. Entonces, ¿se lo quitas completamente? Quitas todo el tubo, dejas al paciente despierto, te aseguras que no necesite más soporte ni nada, ves que esté bien, lo dejas en observación, si está bien, luego puedes quitarla sin problema. Entonces, ojo, cuidado si el paciente lleva una sonda nasogástrica, etcétera, no equivocarse, siempre marcar bien qué es el catéter donde tendríamos que volver a poner el tubo, porque si lleva una sonda lo que sea, no meterlo en el esófago, ¿vale? Luego, muy similar a esto, en un paciente, por ejemplo, en que tengamos que cambiar el tubo, ¿vale? Estamos aquí, ¿no? En que tengamos que cambiar el tubo. ¿Cuándo tendríamos que cambiar el tubo en un paciente intubado? Que no queremos despertar, ¿eh? Cuidado, aquí hemos cambiado de escenario. Pues cuando el balón está petado, cuando hay fugas persistentes que pensemos que puede ser por un tubo que es de una medida inadecuada, cuando queremos ya cambiar de una intubación selectiva a un tubo, digamos, normal, porque ha cambiado la condición del paciente, pacientes con hemoptisis, por ejemplo, o lo que sea, el paciente por lo que sea está intubado por vía nasal y lo queremos pasar a vía oral. El procedimiento es muy, muy similar al anterior del catéter. Y el vídeo veréis que es muy igual. Es verdad que el catéter es distinto, es la prueba, es más rígida. Si ve un paciente despierto, la verdad que molesta bastante más. Simplemente sacar, es un mete-saca otra vez. Meter la afro, ¿vale? Que nos servirá de un poco de guía después cuando queremos poner el tubo nuevo. La afro es un poquito más rígida, tiene esta puntita doblada, lo que permite una vez de estar en traque ir sintiendo los anillos traqueales. Y también cuando llegas a carina te permite tocar bien. ¿Vale? Entonces, para asegurarte también que estás en tráquea, no está de más ir sintiendo un poco los anillos traqueales, ¿de acuerdo? Simplemente ir sacando. Es muy larga, así que tampoco la vamos a perder. Sobre todo bien que lo ubicará tanto la forma como el nuevo tubo. Y una vez ya está. Veis que aquí el operador lo que hace es asegurar siempre, como si fuera a poner una vía central, asegurar siempre que no se va de mano la guía, ¿no? Entra con el tubo un poquito en lateral para facilitar y lo que sí que ahora luego veréis es comprobarlo no con un glide, sino con una bala normal. Entonces, el balón y ya con el laringo, pues ver que esté dentro, que teóricamente ya debería estarlo si es que se ha ido todo bien. Vale, esto sí que aquí lo hacemos algunas veces y es un procedimiento que, bueno, es muy seguro, es que casi no hay pérdida. Lo más común es que pase esto, que de repente tengamos la froga ahí puesta y la saquemos sin querer y perdamos la vía aérea. Pero si tenemos un glide ahí con visualización directa es muy, muy, muy difícil que esto pase. ¿De acuerdo? Y poco más os quería decir. Es verdad que las complicaciones, esto ya sí que es mucho más conocida, más que nada para poner números y acabar la sesión. Que, bueno, que al intubar pues lesionamos cositas, ¿no? Las cuerdas vocales de verdad que sufren bastante y ya veis que muchas acaban saliendo con disfonía y sobre todo disfagia. La disfonía sí que es más prevalente, pero es verdad que la disfagia puede llegar a durar hasta posterior al alta, hasta un 30% de los pacientes que salen con disfagia la mantienen al alta y esto al final, bueno, pues acaba perjudicando la calidad de vida, ¿no? Y muchos de ellos también, pues, aspiraciones y compañía. Esto es más que nada una esquinita para que veáis todas las estructuras anatómicas que con una intubación que podemos hacer al uso, pues nos podemos llevar bastante cosita anatómica. No llevar, pero sí que la podemos como mínimo irritar y que luego pues las complicaciones sean estas, que la verdad es que son súper frecuentes. Entonces, nada, esto es lo que os quería comentar. Vamos clavados de tiempo. Y os lo pasaré todo, os dejaré, bueno, la sesión está grabada, os lo dejo. Sí, vale, perfecto. Y paso también la guía y todo, ¿vale? Que creo que está bien interesante. Y nada,
tienen alguna duda o lo que sea, pero bueno. Creo que es interesante saber un poco más de intubación y de las complicaciones que puede haber. Sí, perfecto. Buenos días a todo el mundo. Nadie va a preguntar.